Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Psiconet. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que es un tema que nos atraviesa como sociedad. Vamos a hablar de una emoción que es básica, que es universal, que compartimos todos los seres humanos. Es una emoción que tiene muy mala prensa, que la verdad que está mal vista, es una emoción que hay que controlar, hay que manejar, hay que ver la manera de mantenerla siempre a raya, que no aparezca, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que del enojo o de la ira. En realidad podemos hablar de una intensidad o un abanico, donde tenemos de mayor a menor medida, en donde encontramos por un lado el enojo, la rabia como de menor intensidad, encontramos la ira como una intensidad intermedia y por otro lado hallamos lo que es el odio y la violencia de una gran intensidad. Es decir, podemos hablar de este abanico en torno a la emoción del enojo. Y por otro lado encontramos el resentimiento, que es ese enojo enfriado, crónico, es decir, es ese enojo que nos hemos guardado, que ni hemos soltado por un lado y que por otro lado no sale, no se resuelve. Eso es el resentimiento. Cuenta la historia que había un niño que tenía muchos problemas de conducta en la escuela. Entonces su papá lo que hizo fue agarró una bolsa de clavos y se la entregó al niño. Y le dijo: cada vez que te enfades, cada vez que te enojes con un compañero tuyo, vas a colocar un clavo detrás de la puerta de tu habitación. Y así fue. El primer día el niño colocó 37 clavos. Al día siguiente, ya que ese día había terminado exhausto, cansadísimo, el niño se dio cuenta de ese pesar de todos los clavos que tenía que colocar cada vez que se enfadara. Entonces al día siguiente colocó menos clavos ya que se enfadó menos, y así sucesivamente. Hasta que un día vino muy contento a comunicarle a su padre que no se había enfadado y no tenía ningún clavo que colocar. Entonces su padre le sugirió: bueno, ahora es un buen momento que vaya sacando todos los días un clavo de esa puerta. Y así fue que el niño todos los días fue sacando un clavo a la vez, hasta que llegó un momento que también volvió muy contento a contarle a su papá. Entonces el papá lo abrazó y le dijo: qué bueno, hijo mío, pero vení, acompáñame y vamos a ver la puerta. Cuando llegaron a la puerta, el padre le mostró todos los agujeros que habían quedado en ella. Y entonces le dijo: ¿viste, hijo mío? Cada agujero que hay en esa puerta representa una cicatriz que vos has dejado con cada enojo y con cada furia que vos has tenido con los demás, con cada insulto o con cada maltrato que vos le has propinado a los otros. Este cuento muestra claramente lo destructivo que puede ser el enojo. Pero ahora la pregunta es: ¿el enojo necesariamente es destructivo? Y si fuera así, ¿por qué no se extinguió en la historia de la humanidad y es una emoción que sigue habitando en nosotros? ¿Te preguntaste cuál será la función que tiene? Para contestar estas preguntas, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos causa ese enojo. ¿Qué hay detrás de ese enojo? Es como la alarma de un auto. Pensalo de esta manera, es como la alarma de un auto. Cuando empieza a sonar es porque hay una situación de peligro que hay en el fondo, ¿no? Bueno, acá es exactamente igual. Cuando aparece el enojo es tu alarma. Lo que tenés que hacer es irte para atrás y ver qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te está pasando. Porque hasta tanto y en cuanto vos no resuelvas eso, el enojo va a seguir apareciendo como respuesta. Justamente lo que está ahí atrás tiene que ver con una necesidad o un deseo que no pueden concretarse, que se han visto obstaculizados, que se han visto amenazados. También encontramos que puede haber algo que nos dolió o puede haber alguna expectativa sobre nosotros, los demás, sobre la situación que no pudo concretarse. Es decir, que fíjate que justamente esos obstáculos y eso que se ve amenazado es lo que genera frustración. Y cuando aparece la frustración es como que duplicamos esfuerzo, duplicamos energía para poder concretar ese deseo, esa necesidad, esas expectativas que en el fondo tenemos. Y para eso se genera toda una activación corporal, empieza a haber toda una respuesta cerebral en donde aumentamos los niveles de adrenalina, noradrenalina, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, que ponemos a disposición toda una serie de energía para poder atravesar eso que nos obstaculiza
eso que nos amenaza, para romper esa frustración y concretar ese deseo, esas necesidades que nosotros tenemos. Es decir, que la función original o más importante del enojo es poder concretar eso que nosotros estamos buscando. Poder hacer frente a esa situación que nos amenaza o que nos duele. Pero para ello, algo vamos a tener que tener muy en cuenta, es cuánto nos enojamos y cómo nos enojamos. Porque de acá va a venir la diferencia entre un enojo que puede destruir o un enojo que puede resolver. Me acuerdo del caso de una paciente que me comentó que en un encuentro grupal con amigos y amigas, estaba ella justamente en esa reunión con su mejor amigo, y este mejor amigo tuvo un comentario desafortunado acerca de su persona, que lo hizo en forma de chiste, en forma de broma, pero ella lo interpretó como una humillación, lo interpretó como una descalificación. Ante ello, lo que hizo fue enojarse, no hablarle, y directamente no dirigirle más la palabra. Te traigo este ejemplo para que podamos observar cómo podemos pasar de un enojo que resuelve a un enojo que lo que termina haciendo es volar vínculos, volar puentes, hacernos daño, hacerle daño a otro, ¿no? Pero para eso tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes que hacen al enojo en sí mismo. Uno de esos puntos tiene que ver con toda esa sobrecarga de energía. ¿Y qué hacemos con esa sobrecarga de energía? Porque cuando no la canalizamos adecuadamente, terminamos explotando, diciendo cosas que no queríamos decir, haciendo cosas que no queríamos hacer. Es decir, que esa sobrecarga de energía necesita una manera o un medio de canalizarla adecuadamente. Para ello, vos tenés que conocer cuál es tu forma habitual o cuál es tu parte corporal que más cargada se siente, o al menos como vos experimentás como necesidad de carga. Hay personas que son más de brazos y de puños, y por eso van y golpean una bolsa de boxeo. Hay otras personas que la energía necesitan descargarla a través de las piernas y pueden salir a correr, pueden patear una pelota. Otras que son más corporales en general y necesitan bailar, moverse, etc. Y otras que justamente necesitan gritar, necesitan hablar fuerte, necesitan insultar como una forma de descargar. Y aquellas personas más entrenadas por ahí cuentan hasta 10, porque en la medida que nos damos tiempo, que es un punto de apoyo muy importante para nosotros, podemos ir relajándonos, puede ir bajando esos niveles de enojo hasta que pasa. Porque el enojo es una emoción muy intensa pero de corta duración. Y por otro lado, hay otras personas que están más entrenadas aún por técnicas de meditación, de relajación, de respiración, porque hacen yoga, etc., que logran respirar, y en esa respiración le informa al cuerpo que estamos en un estado de tranquilidad. Es decir, que uno de estos componentes tiene que ver con cómo hacemos para canalizar adecuadamente esa energía o esa sobrecarga de energía que se generó. En el ejemplo que te conté, esta paciente lo que hizo fue tragarse el enojo, ¿no? Es como esa sobrecarga de energía se la tragó, se la guardó y le puso muy buena cara a la situación. El tema es que no se permitió que esta carga de energía saliera o se expresara o se manifestara, porque para ella estaba mal visto hacer algo de ese tipo. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es que aprendamos a ponerle palabra a eso que nos pasa, eso que nos generó el enojo. El problema es cuando no le podemos expresar al otro lo que nos pasó, lo que nos dolió, lo que nos molestó. Y por lo tanto no le ponemos las palabras adecuadas. Y creemos en algún punto que el otro debería saberlo, como si fuera un adivino que tiene que de antemano saber lo que nos pasa. O por otro lado, no lo expresamos porque consideramos que si lo decimos es un factor de debilidad. O por otro lado, por una cuestión de orgullo no lo hacemos. Entonces, este es un gran problema porque el otro no sabe lo que está pasando. Y si no sabe, no puede ponerse en nuestro lugar, no puede entendernos. Y además, el poder ponerle palabra a eso que nos pasa genera dos cosas. Que podamos descargar emocionalmente a través de la palabra eso que nos sucede, y por otro lado que podamos autoafirmarnos, apoyarnos en nuestra propia emocionalidad. El tercer punto, que no es menor y que también es muy importante, es proponer alguna alternativa para reparar esta situación.
Es decirle, mirá, lo que me jodió, como en el caso de la paciente, es que me sentí humillada, me sentí descalificada en público, así que yo te pido que la próxima vez esto no lo hagas, que ya a mí no me gusta que hagas este tipo de chistes, que si querés me lo hagas a mí a solas, o en todo caso reíte conmigo y no de mí. Digo, hacemos de esta manera toda una explicación de lo que nos sucede e invitamos a la otra persona a que en un futuro se comporte de manera distinta. Entonces, fíjense cómo el enojo, en estos 3 puntos que les indiqué, es un enojo que busca una resolución de esa situación problema y no que busca destruir al otro. El cuarto punto, y esto es lo que complica la situación de enojo, es cuando yo creo, interpreto o saco la conclusión que el otro tuvo una mala intención. O sea, lo que hizo, lo hizo porque en el fondo quería jodernos, quería hacernos algún daño. Es decir, que cuando yo interpreto que el otro lo hizo a propósito o que tuvo una mala intención, aparece en mí ese deseo de castigarlo, que el otro sienta exactamente ese dolor que yo sentí. Y para eso voy a llevar a cabo las acciones necesarias para que sienta eso que a mí me dolió, de la misma manera. Entonces puedo insultarlo, puedo bloquearlo en el celular, puedo no hablarle más, hacer como que no existe, como que está muerto, bajarle la persiana, sacarlo de mi vida, puedo pegarle. Entonces ahí aparece toda una intencionalidad de hacerle daño al otro, de destruirlo, ¿no? Este enojo es un enojo que destruye y no un enojo que resuelve. Y si del otro lado nos encontramos con una persona que funciona exactamente igual que nosotros, imagínense, ante mi venganza, el otro va a actuar en consecuencia con una venganza. Y así sucesivamente, en donde vamos haciendo una escalada simétrica, en donde cada uno duplica la apuesta del otro. Y terminas armándose una batalla campal, en donde por una situación pequeña, mínima, termina llegándose a una situación extrema, una situación muy límite. Entonces pareciera que esto nos habilita de alguna manera a funcionar como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si del otro lado hay una persona que actúa exactamente igual, ambos vamos a terminar sin dientes. Por último, te invito a que veas en el enojo esa emoción que te da la posibilidad que vos te descubras. Que descubras qué es lo que no te gusta, qué es lo que te duele, qué es lo que te frustra, qué deseo es el que no estás pudiendo cumplir o concretar, qué necesidad aún no satisfaces. Es decir, que el enojo te da esa posibilidad de poner límites, de pelear por lo propio. Te da la posibilidad de autoafirmarte, de sentirte seguro, de sentirte firme a la hora de plantear esas necesidades que tenés y buscar conseguirlas y concretarlas. Te invito a que veas en el enojo no como una emoción negativa, sino que te apropies del mismo, que lo escuches cuando aparezca, que te vayas para atrás para ver qué te está doliendo, en qué te está frustrando, qué expectativas no estás pudiendo cumplir, ¿no? O qué límite vos no estás permitiéndote poner de manera adecuada ante los demás. Permitite que el enojo sea un aliado tuyo, que te ayude en este camino tuyo de desarrollo personal. Permitite que ese enojo sea una fuente de seguridad, una fuente de firmeza a la hora de pelear por tus propios derechos. Y para terminar te dejo esta frase de Aristóteles. Cualquiera puede enojarse, eso es muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el momento oportuno, en el grado exacto, con el propósito justo y de la manera correcta, eso no es tan sencillo. Bueno, muy bien, si les gustó, dejen un me gusta, déjenme algún comentario y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para próximos videos. Desde ya muchas gracias, les mando un cariño, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. Chau, chau.